ha logrado en el tiempo descubrir cómo es que puede inducir a distinta gente a hacer compras, ¿no? Otra área que tiene que ver con la tecnología es lo que se llama Internet of Things. La idea de que podemos introducir Internet a distintos aparatos. Por ejemplo, no debería sorprendernos que en algunas décadas los semáforos estén sincronizados no por una computadora que no está midiendo el tráfico, sino que estén sincronizados a través de cámaras y estén mirando cuánto tráfico hay en ese sitio, ¿no? Entonces, es la idea de poder conectar los objetos al Internet y poder hacer uso del Internet, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que no sé, programar las luces de la casa, si salimos de la casa y queremos apagarlas desde lejos, eso es una situación donde se usa el Internet de las cosas, ¿no? Y después hay otra área que se llama Machine Learning. Machine Learning es un área que pertenece a la inteligencia artificial y es la idea en que a una computadora se le puede enseñar a aprender lo mismo que un ser humano, ¿no? Entonces hubo un ejemplo hace pocos años en los cuales unos programadores prepararon un programa y le enseñaron una computadora sin decirle nada, ¿no? Le dieron un juego parecido al ajedrez, creo que fue Go, y le dijeron a la computadora que, nada, básicamente que juegue como aleatoriamente y si quería, básicamente le decía si perdía o ganaba al final del juego y la computadora solita fue aprendiendo a jugar. Creo que el juego fue ajedrez más que, o damas, no tanto Go. Así que la computadora pudo hacer lo que hizo Atahualpa hace 500 años, ¿no? Aprendió a jugar ajedrez, o al menos damas sola, ¿no? Entonces, estas son áreas que ya las empresas de tecnología conocen, pero hay un espacio muy grande para pensar en cómo los economistas pueden contribuir a una empresa que tiene un componente tecnológico grande, ¿no? ¿Por qué? Porque los economistas estamos especializados en entender temas de incentivos, especializados en entender temas de mercado, cómo diseñar mercados, cómo pensar en precios. No es lo mismo que una empresa como Amazon ponga un precio a que ponga un precio una empresa como eBay que pone, o mercadolibre.com, que en realidad es una subasta. Es muy distinto diseñar una subasta que poner un precio a un bien que tiene, digamos, un bien que es uniforme, ¿no? Cuando uno subasta, por ejemplo, una pintura o una antigüedad, por ejemplo, no se sabe en qué estado está, entonces es un bien usado, entonces hay temas mucho más complejos que tienen que ver con el comportamiento humano, con el aprovechamiento, con la psicología, y entonces es ahí donde los economistas podemos tener un aporte. Entonces, les quiero poner un ejemplo, ¿no? Una anécdota. Hace muchos años, bueno, no muchos, pero hace 5 años, tuve la oportunidad de visitar la Universidad de Princeton, donde bueno, estaba yo trabajando en el departamento de finanzas y vino un muchacho, que es Keith Chen, que ahora resulta que es mi colega en UCLA, y vino a dar una charla sobre Uber. Y entonces yo dije, bueno, pero es una charla sobre Uber, suena muy específico, yo estoy en el departamento de finanzas, quizás no voy a ir a la charla. Pero me pidieron que vaya porque faltaba gente, no había muchos asistentes a la charla, ¿no? Y terminó siendo las charlas más interesantes en las cuales he participado como audiencia, ¿no? Entonces resulta que él contó que Uber, que es el equivalente a Cabify en el Perú, que es esta empresa que, para los que no saben, es esta empresa que uno puede contratar por internet y básicamente viene alguien a recoger a la puerta de su casa, un taxista, y hay un precio predeterminado, ¿no? Entonces resulta que hace 5 o 6 años, cuando estaban desarrollando Uber, tenían básicamente que diseñar cómo los precios para los taxis, ¿no? Entonces, lo que hizo Uber fue básicamente coger un mapa como Google Maps, y lo que hace hasta el día de hoy es que lo parte en hexágonos. Se parten las cosas en hexágonos, generalmente, porque suele ser una figura geométrica que encaja muy bien con otras. Es una muy buena manera de hacer que las piezas encajen. Es como
Hay teoremas que dicen que es una forma de encajar un polígono simétrico. Es el polígono simétrico que mejor encaja en cualquier figura arbitraria, ¿no? Entonces, claro, lo que hacía Uber era básicamente dividir los mapas en hexágonos y poner un precio. Y las primeras personas que se pusieron a, a diseñar este tema de precios eran físicos, no eran economistas. Entonces, claro, lo que ellos decían era, en un hexágono donde haya mucha oferta comparado a la demanda, significa que hay un exceso de oferta por encima de la demanda. Entonces hay demasiados taxis ahí. Y en otro lado, donde hay mucha demanda relacionada en comparación a la oferta, significa que hay muchos pasajeros que quieren un taxi. Entonces, en estos hexágonos donde hay mucha demanda hay que subir el precio. Y en estos hexágonos hay que bajar el precio. Y entonces tenían varios problemas. El primer problema es que a la gente le decían cuánto le estaban subiendo de precio. Entonces, decían, por ejemplo, te estamos cobrando 5 veces el precio de lo normal, ¿no? Entonces, por decirte, de pasar 3 soles, pasaba 15 soles tu viaje. Entonces, la gente se empezó a fastidiar, ¿no? Porque decía, bueno, esto es muy caro, ¿no? Y entonces lo contrataron a este muchacho porque que era especialista en temas de psicología, ¿no? Entonces les dijo a los de Uber, estos tienen una solución muy sencilla. No tienes que decir que estás cobrando 5 veces más. La gente se suele molestar cuando le dices que es 5 veces más. Genera una reacción negativa, siente que te estás aprovechando. Solamente tienes que poner el precio. Pon 15 soles. El que quiere lo toma, el que no quiere no lo toma. Y así fue, con eso resolvieron ese problema. Pero él se encontró con que había otro problema que tenía que ver con los incentivos, ¿no? Entonces, supongamos que había una situación donde en este hexágono había muchos autos y pocos pasajeros, y en este hexágono había al revés, muchos pasajeros y pocos autos. Entonces, lo que hacía Uber era poner un precio muy alto aquí, por decir 15 soles, y en el otro lado 3 soles. Entonces, claro, estaba pensado con una lógica de oferta y demanda, pero un economista sabe que hay toda una economía, hay toda una macroeconomía, hay varios hexágonos, no solamente un mercado local. Entonces, lo que pasaba en la práctica era que cuando los taxistas veían que acá te estaban cobrando 15 soles, se pasaban automáticamente todos a este hexágono, apagaban todos sus teléfonos, no tomaban a ningún pasajero y de pronto se creaba congestión de autos acá. Bajaban los precios a un sol y de pronto buscaban el otro hexágono. Entonces se dejaban de tomar muchos viajes. Entonces, este economista lo que hizo fue diseñar un sistema de precios mucho más interesante, que era suavizando la oferta y la demanda, tomando en cuenta que había en los bordes, ¿no? En los costados de cada hexágono. Y ahora, el día de hoy, lo que hace Uber es, nunca cobra más de 25 centavos de diferencia entre hexágono y hexágono. Esa es una anécdota que a mí me sirvió para entender cómo los economistas pueden tener un impacto en una empresa de tecnología. Otro ejemplo sucedió en China, ¿no? Ahí existe una empresa que se llama Alibaba, quizás la conocen. Hace algo muy parecido a Amazon o a eBay, pero es el equivalente a China. Ahora, lo que hace esta empresa es que también uno puede pedir préstamos. O sea, es la combinación de varias empresas tecnológicas. Es una de las principales empresas privadas de China, ¿no? Entonces uno puede coger su teléfono y puede pedir prestado dinero, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de visitar la empresa y por mi interés en las finanzas. Y claro, la primera pregunta que le hice a los ingenieros de esta empresa fue, pero ¿cómo garantizas que te paguen los préstamos? Porque en Perú, si tú dices un préstamo por decirte, de $5,000 por internet y sin ninguna garantía, pues la gente se desaparece porque el sistema judicial, el poder judicial no funciona. Entonces, mi reacción automática fue, bueno, en China no es mucho más desarrollado que el Perú, también debe ser bien burocrático, entonces quizás el sistema judicial funciona, pero no creo que sea mucho más eficiente que el sistema peruano. Entonces me comentaron cómo es que funciona el sistema de crédito en China. Lo que hacen en esta empresa es que empiezan dando un crédito muy pequeño, como de $1,000, por decirlo, ¿no? Y además, esta empresa, Alibaba, además de dar el crédito, también se hacen muchas transacciones dentro de la plataforma de Alibaba. Entonces, uno puede vender lo que quiera a través de esa plataforma. En realidad no es como Amazon, es más como eBay, como Mercado Libre. Entonces, uno puede ir aprendiendo, o lo que decían ellos es que la empresa va a ir aprendiendo cuánto volumen tiene este individuo.
cuánto vende en esa plataforma y sabe para qué está pidiendo prestado. Sabe que está pidiendo prestado $1,000 para comprar mercadería que la va a vender a 1,100 y el mes siguiente va a pedir prestado 1,100 más y ir incrementando su volumen. Entonces lo que ellos me dijeron es, sí, el que quiere puede dejar de pagar. Y bueno, si deja de pagar, sí, o sea, nos friega, pero sabemos que si el tipo tiene que empezar de nuevo, ya cuando acumuló $5,000 de línea de crédito, 10,000 o 20,000 o 100,000, tiene que volver a empezar por los 1,000. Y entonces se le acaba toda esa fuente de financiamiento y eso le costaría mucho. Entonces eso quita los incentivos a que nos dejen de pagar. Entonces esa era un poco o sea, una intuición económica, ¿no? Tiene que ver con mecanismos de reputación, que no, va mucho más allá que oferta y demanda, que es lo que uno aprende en los primeros cursos de microeconomía. Es una cosa que tiene que ver mucho más con la teoría de juegos, que se va aprendiendo en cursos más avanzados. Entonces, bueno, acá iba a poner un chiste, ¿no? ¿Cuántos economistas se necesitan para cambiar un foco, ¿no? Entonces, esta es mi respuesta. Necesitan 999.5, ¿no? Porque necesitas 10 teóricos, 900 y pico empíricos y al final lo hace el asistente, ¿no? Que vale medio, como medio. Entonces, el punto es que no se necesitan economistas para hacer tareas muy sencillas como construir bueno, no muy sencillas, tareas muy mecánicas como operar un hotel. No necesitas conocimiento de economista, basta con conocimiento de administración y tampoco se necesita para hacer una manufactura. Pero sí se puede necesitar un economista, y esto es lo que les quiero que se lleven de mi charla, para entender mercados, para entender a los consumidores, para entender a los suppliers, es decir, la gente los proveedores, ¿no? Y lo que quiero que se lleven de esta charla es que hay todo un mundo por delante fuera de lo que aprenden en el pregrado, que se aprenden en las maestrías y en los doctorados, y no todo en economía es macro, y hay un mundo de micro muy, muy interesante. Entonces, acá les he pegado también un artículo que dice, es un artículo sobre qué compañías están contratando a qué economistas, y hay un video incluso, si les da flojera leer el artículo. Entonces, claro, esto está sucediendo en Estados Unidos, pero me proyecto a que dentro de 10 años haya mucha demanda en empresas tecnológicas domésticas, ¿no? Como ya se están creando en el Perú, empresas que dan crédito online, o empresas como Cabify, por ejemplo, ¿no? Conforme vayan creciendo, van a ir necesitando más economistas, ¿no? Entonces, acá hay una lista sacada de ese trabajo de empresas que recientemente han contratado economistas a nivel de doctorado, pero como les digo, cosas van a contratar, supongo, en otros niveles, ¿no? Y muchos economistas famosos han sido contratados, han sido sacados de ser profesores de universidades muy prestigiosas y han pasado a ser economistas en jefe de distintas empresas, ¿no? Por ejemplo, esta Susan Athey es una famosa economista de Stanford que ha tenido mucho impacto en esta empresa Microsoft, ¿no? Pat Bayari, que es un famoso economista de organización industrial, pasó a trabajar por Amazon, era profesor de la Universidad de Minnesota. Hal Varian de Berkeley pasó a trabajar en Google. Kitchen, que era mi colega, estaba en UCLA, pasó a Uber y luego regresó a UCLA. Y así hay muchos otros con muchos nombres, ¿no? Entonces, podemos hablar de varias temáticas, ¿no? De varias áreas de la economía que tienen impacto sobre las empresas. Y un área interesante es la econometría. Hay lo que se llama el Big Data. A mí no me gustan mucho las palabras cliché. Big Data en econometría tiene un significado. Normalmente cuando ustedes han llevado sus primeros cursos de econometría o si los van a llevar, normalmente cuando hacen su estimación de beta mico, ¿no? Hacen X', X', y típicamente lo que tienen es que tienen, por decir, 3 variables con muchas observaciones. Pero lo que está pasando en el mundo es que hay muchísimas menos observaciones que variables. Por ejemplo, cuando alguien entra a una página web o a Facebook, por ejemplo, Facebook sabe todo del individuo. Sabe la edad, sabe quiénes son sus amigos, sabe a qué colegio ha ido, a qué universidad está estudiando, en qué universidad está estudiando, qué trabajo está consiguiendo, etc. Entonces, el número de variables es enorme, y el número de variables que se quiere predecir o de observaciones que se quiere predecir, por ejemplo, la compra de un libro, es mucho más pequeña. Hay 3 o 4 compras o 5 compras, ¿no? En distintos momentos del tiempo, cuando entraron, por ejemplo,
a otra página web. Esa es información que cruza Facebook con Amazon, ¿no? Entonces son muchas más variables que observaciones. Entonces hay que reinventar toda la econometría, ¿no? Hay, por ejemplo, ideas de cómo en distintas empresas tecnológicas diseñar ciertas operaciones en la empresa, por ejemplo, lanzar un nuevo producto con la idea de poder hacer un experimento online, que lo use cierta gente o no use cierta gente cierto producto y testear distintos grupos, ¿no? Entonces se puede generar mejor inferencia en estos sectores. Entonces eso es un área donde la econometría tiene impacto. Hay todo un área de economía que se llama Search and Matching, que es, digamos, se traduciría como búsqueda y macheo, que es básicamente el área que estudia cómo conectar gente que quiere lo mismo. Por ejemplo, empleador con empleado, ¿no? Entonces, cuando esta gente no se puede encontrar, cuando la oferta y la demanda no se igualan, ¿no? Y en realidad no es que hay un solo precio, sino que se negocia, ¿no? Esto es todo un área de economía, ¿no? Y tiene impacto sobre, por ejemplo, el mercado laboral, el mercado de parejas en las aplicaciones de citas, ¿no? El mercado de transporte, como es el caso de Uber, y el mercado financiero también, cuando es, por ejemplo, el caso donde alguien quiere comprar un activo que simplemente no se puede encontrar en una subasta, por ejemplo, un bono. Los bonos no se subasta, no hay una plataforma como lo hay para la bolsa, donde uno aprieta un botón y simplemente puede comprar la acción que quiera, ¿no? Los bonos es cuestión de buscarlos. Entonces, acá hay un link a un trabajo de un muchacho que ha hecho un análisis del mercado de búsqueda en el mercado de taxis, ¿no? Otro tema muy importante es el tema de la subasta, ¿no? Y cómo se diseña una subasta. Hay un famoso, bueno, todo un área en economía que estudia el tema de las subastas, y hay un famoso teorema que dice que en realidad da igual cómo bajo ciertas condiciones, da exactamente igual cómo se diseña una subasta. ¿A qué me refiero? Uno puede agarrar y decir, voy a poner una subasta en el cual el precio mayor se lleva el objeto que se está subastando. Eso es un tipo de subasta. Hay otra subasta que se llama la subasta holandesa, en el cual uno postea el precio y gana el que pone el precio mayor, pero en realidad paga el precio del segundo. Eso se llama una subasta holandesa. No pagas el precio que ofreces tú, sino el precio que puso el tipo que está debajo tuyo. Pero hay un teorema que dice que da exactamente igual, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Pero cuando se violan esas condiciones, entonces ahí sí empieza a importar cómo se diseña la subasta. Entonces acá hay un video de este Hal Varian, que quizás han visto el libro de texto de él en micro, que ahora trabaja para Google y explica cómo Google pasó de un tipo de subasta a otro, y Google lo que hace es subasta espacio en Internet para sus propagandas, o te puede subastar, por ejemplo, si haces una búsqueda en Google, ¿en qué puesto, en qué lugar sale tu empresa, ¿no? Si buscas, por ejemplo, quiero comer una pizza, ¿en qué lugar sale tu pizza en la lista que te ofrece Google al poner la búsqueda, ¿no? Después hay todo un área que estudia cómo se puede mantener la reputación, cómo es que se puede otorgar crédito, o cómo es que se registran los pagos. Todo el tema de Bitcoin se sustenta en una tecnología que se llama blockchain. Yo no soy experto en eso, pero hay todo un área que investiga cómo se deben registrar los pagos y cómo se cancelan las deudas y cómo se registran los pagos. Por ejemplo, cuando uno compra una casa, tiene que ir por regulación del Estado peruano, tiene que ir a un notario, ¿no? Entonces eso tiene que registrarse. Pero hay transacciones que son igual de caras y que requieren un registro. Entonces todo el tema de pagos y de registros tiene que ver con toda esta nueva tecnología de Bitcoin y blockchain, que tiene que ver con grandes transacciones donde se quieren evitar los costos legales, como por ejemplo son los notarios. Entonces hay todo un área que estudia esto, el record keeping de las transacciones y la reputación. Después hay todo un tema de lo que se llama programación dinámica, ¿no? Es cómo diseñar, cómo pensar en decisiones muy complejas, ¿no? Decisiones que van a, por ejemplo, cómo distribuir un canal de ventas, cómo diseñar el orden en el cual tiene que ir un repartidor de pizza, ¿no? Si tienen 3 o 4 clientes a la vez, cómo hacer que se elija el orden óptimo conforme van llegando la información de Internet para que reparta la pizza y no pierda el tiempo yendo de un distrito a otro y regresando, ¿no?
Entonces todo eso se llama programación dinámica. La organización industrial también tiene todo un área que está enfocada en estimar la demanda. ¿Por qué es necesario estimar la demanda? Bueno, porque es ahí donde salen las decisiones de la empresa, ¿no? De poner precios. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico también es cómo juntar dos productos, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, hay un buscador de Internet, un explorador de Internet que se llama Chrome, ¿no? Que lo sacó Google hace unos años. Google es una empresa de búsqueda online, no era una empresa de software, era una empresa de búsqueda online. Entonces la pregunta es, ¿por qué por qué puso incentivos Google para sacar su propio explorador de Internet, su propio programa a competirle a Firefox y a competirle al explorador de Windows? Y resulta que la organización industrial, pues, eh, da sugerencias al respecto, ¿no? Lo que te dice es, bueno, si tú subsidias tu buscador Chrome y lo ofreces gratis y es mucho mejor y ofreces algún servicio, como por ejemplo puede ser la seguridad, pues la gente lo va a bajar y lo primero que van a poner es tu buscador, que es Google, y tú lo que quieres es maximizar las búsquedas en tu buscador. Y Google pues tiene el 99% de las búsquedas en el mercado de búsquedas online. Entonces es un líder, ¿no? También tiene un problema, ¿no? de generar monopolio, ¿no? Y después hay todo el área de la economía que estudia las conexiones entre las personas, que son las redes, la economía de las redes. Y eso es importante, por ejemplo, para entender el mercado de sugerencias. Por ejemplo, uno puede sugerir, cuando está en el trabajo, el 50% de los trabajos se consiguen no por aplicación, sino por la referencia de un amigo, ¿no? Entonces, es el área de economía que puede entender cómo maximizar las referencias o cómo optimizar las referencias, ¿no? Quizás combinando, por ejemplo, el Facebook con las necesidades de una empresa, ¿no? Es decir, ok, tengo este empleado que conoce a tal y tal persona, y esa tal y tal persona conoce a un tercero que mi empleado no conoce, pero quizás le puedo decir a mi propio empleado que contacte a su contacto para que su contacto contacte a la persona que podría encajar en mi perfil. También es importante entender la economía de redes para entender la propagación de ideas. Por ejemplo, el tema de que una idea puede estar mal y una noticia puede ser una mentira y se promulga en Internet y después se empieza a propagar por Internet y en realidad terminaba siendo una mentira, ¿no? Entonces, claro, una empresa quizás puede decir, por ejemplo, una empresa como Twitter puede decir que quiero empezar a pensar cómo evitar la propagación, ¿no? Y además hay otros temas como qué tan resilientes son las relaciones entre empresas, ¿no? Por ejemplo, si puedo prestarle dinero a una empresa o puedo tener relaciones con una empresa, prestarle bienes a una empresa que puede tener estados financieros muy sólidos, pero quizás tiene muchos clientes que no lo tienen. Entonces, claro, los estados financieros no lo reflejan. Entonces, por eso la economía de las redes es un área importante para la economía, ¿no? Entonces, ¿en qué lugares? Quería pasar unos últimos slides hablando de en qué sitio la economía y la tecnología han podido ayudar a la economía peruana en particular, ¿no? Entonces, un caso obvio hubiera sido genial tener los elementos la infraestructura tecnológica como para mitigar el impacto de la pandemia, ¿no? Les voy a poner dos ejemplos. Ejemplo número uno hubiera sido genial que exista un aplicativo en los teléfonos donde la gente pueda registrar si se siente mal o no y en qué distritos está para poder aislar distritos y cerrar distritos. Eso hubiera sido mucho más inteligente o por saber quién se ha infectado o quién no se ha infectado, ¿no? Simplemente escribiendo por internet para tener números mucho más rápido según síntomas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay países que sí han usado esos elementos, ¿no? O, por ejemplo, usar internet para bajar
conectar, por ejemplo, el Facebook o el Instagram a una infraestructura médica que nos diga quiénes son los amigos de tal y tal persona que se ha presentado en el hospital, ¿no? Y poder mandarles un mensaje diciendo tal y tal persona, si has estado cerca de tal y tal persona, esta persona ha sido infectada, ¿no? Entonces, no salgas de tu casa o no veas a tu padre para no infectarlo, ¿no? Y otro caso particular que, que a mí me hubiera gustado tener es todo el tema del bono familia, ¿no? El cheque que le entregó el Ministerio de Economía y Finanzas a los peruanos más pobres, ¿no? O sea, mucha gente no ha podido recoger su cheque más que yendo al Banco de la Nación, ¿no? Y es una línea de supervivencia, ¿no? Y hubiera sido genial, pues, que muchas de esas personas que, si bien es cierto, son muy pobres, pues, tienen teléfonos, si bien no los teléfonos de última generación tienen teléfonos, pues de alguna forma hubieran podido recibir sus pagos, sus cheques por teléfono, vía mensaje texto y hacer pagos, realizar pagos por mensaje texto, ¿no? Y quizás hablar con Telefónica para que subsidie por algunos meses los mensajes de texto que tengan que ver con este tipo de pagos, ¿no? Entonces, o que no cobre por ello, ¿no? Entonces, hubiera sido bueno tener ese desarrollo tecnológico en relación a la economía que no tenemos, ¿no? Estamos muy por detrás. El tema de la informalidad, por ejemplo, es una cosa que se puede competir con tecnología. Yo pago mis impuestos por internet en Estados Unidos, no tengo que llenar ningún formulario ni mandar nada, mandar nada físico, ¿no? Entonces, eso es una tecnología que podría servirle mucho a muchos microempresarios que carecen la infraestructura, ¿no? Para estar llenando pagos, ¿no? Quizás para temas de contabilidad, para poder contar con seguros, o el tema de financiamiento que les comentaba del Alibaba. Cómo coordinar temas de transporte, ¿no? O sea, ya un poco lo hace Waze, pero quizás se podrían generar aplicativos para que gente que va en la misma dirección, pues, o gente que trabaja en el mismo sitio, pues, comparte el mismo auto, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, la información, ¿no? De trabajo, como los ejemplos que les ponía, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo más es en agricultura, ¿no? Para los agricultores sepan a qué precio se está vendiendo, quién está interesado en comprarlos, o por ejemplo, cuestiones de vigilancia o cuestiones de cuidado de niños, ¿no? O sea, sabemos que muchas madres se tienen que quedar en casa cuidando a sus niños porque no tienen quien le cuide a los bebés, sobre todo en los sectores más pobres, ¿no? Entonces estaría bueno tener un sistema donde se pueda coordinar, ¿no? O sea, tal y tal madre tiene que salir a tal examen médico y pues puede conectarse con alguien de su vecindario para que le ayude a cuidar a su bebé y no necesariamente el vecino que es el que conoce todos los días, ¿no? Entonces, esos son sitios donde hay mucho espacio para desarrollar, ¿no? Tecnología en combinación con ideas económicas. Y finalmente, pues la tecnología pone ciertos retos a la ciencia económica, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar, por ejemplo, en el precio de la información y la privacidad, ¿no? O sea, cuando uno entra a Google, es un servicio que no te están cobrando, ya sea incluso para las cuentas nacionales, ¿no? O sea, ¿cómo medimos ese servicio que da Google, que es gratis, dentro del PBI, ¿no? O cómo podemos ponerle un precio a nuestra privacidad. Entonces hay que pensar en ese tipo de preguntas, ¿no? Y otra gran pregunta es el tema de la regulación, ¿no? O sea, están creando todos estos monstruos en tamaño y todo el tema de la tecnología también empieza a reemplazar a las personas, ¿no? Cuando hay un desarrollo tecnológico, muchas veces acompaña la creación de empleo, pero muchas veces compite con la creación de empleo. Entonces hay toda una narrativa que la tecnología siempre es buena, pero a veces se pierden puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que pensar ese desarrollo, ¿no? Entonces son todas preguntas importantes y les dejo acá con esta imagen, que es el tigre Gareca, ¿no? Que ha empezado mal las eliminatorias, pero el mensaje es importante, ¿no? Que tenemos siempre que pensar. Así que termino ahí la charla y dejo espacio para algunas preguntas. Muchas gracias, estimado Saki. Hay una pregunta de parte de los asistentes
Ujú. y está relacionado a un poco el futuro de la carrera de economía, ¿no? De hecho, como tú bien dijiste, pues actualmente la economía y otras carreras están muy relacionadas actualmente con la informática, ¿no? Con la programación. Importantísimo ahora saber programar porque posiblemente si uno lo sabe, las posibilidades de entrar a un mercado laboral es mucho mayor. Entonces, uno de los asistentes pregunta, ¿cuáles podrían ser esos retos tecnológicos? ¿Cuáles podrían ser esos cambios tecnológicos que necesita el futuro hacia adelante de la carrera de economía? ¿Qué adicionar, no? Sí, bueno, es un poco todos los temas que he cubierto en la charla. Yo creo que el futuro de la carrera de economía en general eh, es muy difícil de predecir, pero creo que sí hay una rama que es la combinación con tecnología y son todas estas empresas que se están creando que tienen necesidad de pensar en problemas que son muy específicos al particular sector. Entonces, me es muy difícil dar una línea general, más bien tengo que dar digamos, una pincelada como las que daban en los slides, ¿no? O sea, cada punto que he cubierto tiene ahí una presentación, entonces pueden entrar y están esas empresas, ¿no? Están las listas de empresas y qué tipo de problemas tienen. Hay distintas charlas. Entonces, eh, creo que la mejor respuesta que puedo dar es simplemente exploren la presentación que la voy a colgar online y denle clic a los videos y ahí se van a ir dando cuenta de Google qué necesidades tiene, Amazon qué necesidades tiene, Microsoft qué necesidades tiene, Uber qué necesidades tiene, Airbnb, no sé, va a haber más demanda en el país conforme... Siempre ha pasado que cuando se desarrollan tecnologías en el exterior, simplemente terminan percolando en el Perú, ¿no? Al cabo de décadas, ¿no? Entonces es un poco lo que puse también al final, en el particular caso peruano, es un espacio enorme, ¿no? Para ir aprendiendo, ¿no? Luego de software para aprender y cómo relacionarlo con la tecnología y la economía, yo creo que lo más importante no es un software en particular, sino es aprender a programar en abstracto. Eso es lo principal. Cuando uno aprende a programar en abstracto, empiezas a pensar, o sea, lo más importante es entender a cómo comunicarte con la computadora. O sea, es como que me digas qué idioma, si no supiese nadie hablar y es mudo, y naciste a los 20 años y eres mudo, y me dices que, bueno, dame un idioma para aprender. O sea, no, o sea, no, un idioma no te hace, o sea, el ser humano aprende a hablar y conceptualmente, innatamente, ¿no? Y después es que el idioma, pasar de un idioma al otro es otro cantar, ¿no? Entonces, eso es lo mismo con la programación, hay que entender a programar en abstracto, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio que toma tiempo, pero una cosa que puede ser extremadamente útil es pensar en juegos, ¿no? Cómo programar un juego. Por ejemplo, ¿no? Supone que pongamos, primero que nada, ¿cómo programarías un juego de damas? Entonces tienes que decir, bueno, tiene que haber un espacio, tienes que definir un espacio en la computadora que es un tablero y tienes que definir fichas y después tienes que decir qué reglas, darle reglas a esas fichas y después un sistema de puntaje, ¿no? 0 para el que gana, 1 para el que pierde y 1 para el que gana. Y después tienes que ir optimizando, ¿no? O sea, una manera de programarlo es decir, una computadora que juega aleatoriamente, pero eso sí me va a perder, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando era profesor en la Pacífico, informática, hay un juego que se llama Battleship en inglés, no me acuerdo cómo se traduce en español, que es este donde se ponen tableros un tablero con distintos barquitos de distinto tamaño, ¿no? Digamos, un tablero de 8x8, como un tablero de ajedrez, pero hay distintos barcos, ¿no? Entonces, la idea es que el oponente no está viendo dónde están mis barcos, ¿no? Entonces yo te digo A1, entonces tú pones la fichita, entonces es como que te bombardeo. Entonces, si tú dices, mira, me pegaste, entonces sabes que ahí hay un barco, pero no sabes en qué dirección está puesta, ¿no? Entonces yo me acuerdo que les pedí a mis alumnos en la Pacífico programar eso, o les di un programa ya casi hecho, pero los hice jugar
la guerra del Pacífico. Entonces le dije, bueno, yo programé el lado que era el lado chileno, entonces el lado chileno hacía aleatorio, ¿no? Entonces mis alumnos tenían que preparar el lado peruano, que era con menos barcos, usar la inteligencia de la computadora, o jugadas más inteligentes, ¿no? Que no sean simplemente aleatorias para ganar a un adversario con superioridad numérica, ¿no? Entonces, es un ejercicio complejo, pero digamos, Claro. va ayudando para ir formando una mentalidad y después todo se puede extrapolar a distintos problemas de la vida real, ¿no? Claro. A ver, acá hay una Ahora, tercera. Ajá. sí, eso justamente te lo voy a preguntar. Sí. Sí, Ok, te lo leo. últimamente se han generado ingresos a través de las redes sociales, ya Instagram, Facebook, YouTube. ¿Existe alguna manera de que el Estado pueda intervenir con impuestos a través de este medio? Ok, es una buena pregunta, porque, claro, alguien usa Instagram, alguien usa Facebook, alguien usa YouTube, pero no estás pagando por el servicio, entonces no hay IGB. Hay impuesto a la renta para esa empresa. Quizás hay IGB para el que vende la programación. Entonces, una buena pregunta es si se tiene que cobrar al usuario que no está haciendo, por los usuarios que no están realizando ningún pago, o simplemente a la empresa o a la fuente de ingresos, ¿no? Porque, por ejemplo, Facebook seguro que cobra por propaganda, ¿no? YouTube cobra seguro por propaganda. Entonces, ¿hay que cobrarle al usuario o solamente hay que cobrarle al que pone la propaganda? Entonces, no sé la respuesta. Si hay una manera para el Estado de intervenir, también es otra buena pregunta, porque todo va a depender de si comparten la información, ¿no? Cuando es información de transacciones, sí está la información. Cuando no es información de transacciones, la información no está en un medio de pago, ¿no? Entonces, no sé la respuesta. Hay otra pregunta, estimado Saki, respecto a la implementación de la tecnología para aportar a la prevención del contagio del COVID, de la Sí, COVID-19. sí. El gobierno lanzó el aplicativo Perú en tus manos y para las últimas entregas del bono se implementó el retiro por medio del aplicativo YAPE. Ah, ok, genial. No sabía, no estaba al tanto. Muy Sí, bien. ¿Cuándo fue entonces eso? eso fue hace como cerca de 3 semanas o un mes posiblemente. Ok, entonces ya la pregunta que hago es ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, lamentablemente este tema Ah, no funcionó muy bien. De hecho, un poco alimentando también esa pregunta, no funcionó tan bien que digamos. De ok, hecho, pero la pandemia está desde marzo, ¿no? Entonces han sí, pasado de marzo a noviembre de 8 meses, ¿no? hubieron Entonces, dos momentos, ¿no? En un primer momento, que fue aproximadamente en abril o inicio de junio, por ahí, el hecho es que no utilizó bien sus canales. O sea, si bien había todo el dinero suficiente como para poder hacerlo, los canales de transmisión pues eran muy, muy escasos, ¿no? De hecho, se sí, comenzaron a formar colas, ¿no? Entonces, los peruanos sí, no estamos acostumbrados a tener una tarjeta de crédito. Entonces, ahora, claro. y justo con relación a esta pregunta, Sí, ya es tener este tipo de software, ¿no? Como el YAPE, sí, ¿no? ¿Cómo lo exacto. ves? No, a mí me parece importantísimo. O sea, la tecnología de pagar. Primero, la tecnología de pagar con monedas es una tecnología que, no sé, que tiene miles de años y después fue superada por la tecnología que es pagar con billetes, que es mucho más barato de producir. Y no tenía que tener un contenido metálico, es una innovación tecnológica. Entonces, los billetes que tienen 150 años, o sea, necesitamos una tecnología que tenga 150 años, o sea, yo la verdad que no saco efectivo no sé, hace 3 meses quizás que no ando con efectivo, todo lo pago con mi teléfono, ya casi todo lo pago con mi teléfono, y ni siquiera tengo que abrir el teléfono, simplemente golpeo el teléfono y me cobran y no tengo que manejar efectivo, no paso por un banco casi nunca, ¿no? Me ahorro las colas, etcétera, ¿no? Pero para llegar a ese tipo de pagos, ¿no crees que es importante también la institucionalidad del sistema financiero, de que tenga pues un respaldo de Bueno, en África, bancos? ¿no? En África, que es un continente mucho más subdesarrollado que América Latina, ¿no? Y
ya está completamente desarrollado el sistema de pagos online, ¿no? Incluso Venezuela, ¿no? Donde hay tanta inflación y ya se ha hecho imposible transar con moneda doméstica. Hay muchos pagos que se hacen a través de Internet, ¿no? Y con transacciones en el exterior. Entonces, yo creo que es cuestión de ponerle fuerza, ¿no? O sea, en algún momento no había televisión en el Perú, había en el resto del mundo, y vino la televisión, vino la radio. O sea, tarda en difundirse la tecnología, pero justamente por eso hay oportunidades, ¿no? La banca ha sido muy lenta, ¿no? La banca ha sido muy lenta porque, claro, bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Es increíble, pero nadie habla de esto en el Perú, pero son 4 bancos enormes que tienen un poder casi oligopólico, ¿no? O sea, tenían o tienen AFPs o han estado vinculados a AFPs, tienen agencia de bolsa, tienen sociedades de seguros, tienen eh, distintos fondos mutuos, es decir, está completamente concentrado el sistema financiero en 4 empresas, por no decir 4 familias, ¿no? Entonces, terrible, o sea, no hay incentivos a desarrollar ni a competir, ¿no? Claro. Eso es un tema que... Y desde el lado de la visión desde Estados Unidos, ¿cómo crees que Latinoamérica debería desarrollar este tipo de tecnologías, ¿no? De transacciones, ¿no? Que eso de alguna u otra manera también tiene un beneficio en la sociedad, porque ya no necesita salir ahora en épocas de pandemia, pero también el pago rápido, ¿no? De que ese dinero vaya No, trasladándose de mano. para mí el principal problema es, pensemos en la gente más pobre, ¿no? Que vive en las provincias más pobres. No tienen agencias de bancos, ¿no? Lo mejor que tienen es un banco de la nación, pero también está cerrado de vez en cuando. No sé, tiene muchos feriados del sector público. Entonces, eh, ¿cómo se realizan muchísimos pagos, muchísimas transacciones? ¿Cómo se verifica que la plata no sea falsa? Yo me acuerdo que de chico estaba inundado el mercado peruano con soles falsos o monedas falsas, ¿no? Entonces, claro, hay muchísimas ganancias por todos lados. También toda la información, porque se empieza a ver cuántas transacciones tiene tal y tal persona, entonces se puede formar digamos, un programa crediticio para alguien que no tiene contabilidad, ¿no? Entonces se puede ver qué tan fiable es la persona, por más de que no tenga contabilidad. ¿Por qué no tiene contabilidad? Bueno, porque no sabe leer o no ha pasado por la universidad o no sabe manejar cuentas, pero no significa que sea mal empresario, maneja muy bien su empresa. Entonces hay muchísimas virtudes de tener un desarrollo tecnológico por la finanza, ¿no? Una última pregunta, estimado Sí, Saki. Nos dice Jesús Yuribilka, también Suecia es un claro ejemplo de realizar su pago digitalmente, limitarse al sí, uso de monedas físicas, ¿no? así es, sí, Eh, en 100% ese de acuerdo. sentido, en ese sentido, ¿cómo poder trasladar esa tecnología? Que ahora, bueno, ya ahora se adoptan muchas cosas rápidamente. Antes se tenía que tal vez enviar a mucha gente a capacitarse afuera. Bueno, ahora las relaciones vía Zoom, vía Twitter, Sí, las redes sociales es no, más ahí yo creo fácil. que hay muchísimos peruanos capacitados, muchísimos, cada vez crece más. Y lo que más me sorprende a mí es la cantidad de gente joven que no tiene que tiene más, o sea, si bien es cierto, yo fui a la Pacífico, que es una universidad más privilegiada, digamos, que la San Marcos, ¿no? Tiene más oportunidades en una universidad privada que pagar, ¿no? Por otro lado, las generaciones nuevas tienen acceso a Internet, entonces, donde yo tenía que conseguir un libro en la biblioteca y pelearme, ahora lo puedo conseguir, o videos de profesores, ¿no? Entonces, el mundo se está capacitando mucho más rápido, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que percolar, pero por alguna razón que no entiendo del todo, ¿no? Estamos algo rezagados en cuanto a esos aspectos tecnológicos, ¿no? Creo que parte de eso tiene que ver
con el miedo de las empresas y con la aversión al riesgo, la aversión a la tecnología que tiene en los peruanos. Creo que quizás el principal problema es la educación escolar, que nos enseña, en lugar de enseñarnos a pensar, nos enseña mucho a memorizar y sobre todo a temerle, y eso sí es un jalón de orejas a todo el sistema universitario peruano, es que te enseñan una cultura del miedo a las matemáticas y las jaladas de las tricas y eso, claro, se tiene que castigar a un alumno que no estudia, pero yo por lo menos en la Pacífico sentía que había una cultura mucho de asustar con las matemáticas, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Las matemáticas es el área más hermosa de la ciencia, ¿no? Es una de las grandes creaciones del ser humano y no tiene por qué ser un motivo de miedo. Entonces, si uno tiene una predisposición a aprender, aprende, ¿no? Y ya, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, estimado Saki. Y bueno, agradecerte en nombre de nuestro decano, de nuestro rector de la Universidad San Martín de Porres, agradecerte por esta sesión con nosotros y esperemos tenerte en alguna otra oportunidad, querido Saki. Muchísimas gracias. No siempre tengo la oportunidad de dar una charla en la universidad más antigua de América. Bueno, Gracias a muchísimas ustedes. gracias, muy amable. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias. Hasta luego.